¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Paquiori y sean bienvenidos al 26º podcast de Arriésgate y Vive. ¿De quién depende la felicidad? ¿Qué pasa cuando la felicidad depende de otra persona? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre lo importante que es buscar nuestra propia felicidad. El tema de hoy es: la felicidad no depende de nada. Nos pasamos la vida buscando la felicidad, la esperamos en grandes cosas, en un golpe de suerte como que nos toque la lotería o que encontremos en la siguiente esquina el amor de nuestra vida. La esperamos en los demás, como si de repente una persona fuera a cambiar solo por agradarnos. El caso es que dejamos la responsabilidad de ser felices en manos de otras personas o incluso del universo y no nos damos cuenta que ser feliz depende ni más ni menos que de nosotros mismos. ¿Merece la pena invertir en felicidad? Creo yo que debemos dedicar tiempo en lo que nos interesa de verdad. Vivimos muchas veces en un estado de distracción crónica que nos dificulta mirar para adentro y centrarnos en nosotros mismos. Hay que dedicar unos minutos cada día a pensar cómo queremos ser y cuáles son nuestros objetivos de vida. No es ningún hecho revelador que nosotros seamos los que dirijamos nuestra vida. Y sí, a veces pasan cosas con las que no contábamos, pero en parte la esencia de nuestro camino trata de resolver conflictos y crecer por dentro. Solo tomando las riendas de tu vida podrás ser feliz. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Ariana Molina, licenciada en Psicología de la Universidad Anáhuac de México. Cuenta con una maestría en Psicoterapia Gestal y un diplomado en Familia y Sociedad. Hola, ¿qué tal, Ariana? Seas bienvenida al podcast de Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, súper contenta de estar aquí y bueno, de aportar un poquito más a este podcast. Doy el inicio. El tema de hoy es: la felicidad no depende de nada. Y voy con la primera pregunta. ¿De quién depende la felicidad? Mira, la verdad es que esta es una pregunta que mucha gente se ha cuestionado y de hecho mucha gente cree que la felicidad depende de algo o de alguien. Sin embargo, para mí la felicidad está 100% asociada a un estado de satisfacción y bienestar. Con bienestar me refiero a la manera de estar en el mundo y de ser en el mundo. La verdad es que la felicidad no es un sentimiento, va muchísimo más allá que un sentimiento porque es una actitud positiva ante la vida que pues poquito a poquito se puede ir cultivando. Día a día debemos de ir desarrollando esta felicidad que claro depende de la percepción que nosotros tengamos de la vida. En sí es buscar nuestro bienestar como persona en las acciones que tomemos para siempre estar bien y no generar algún tipo de acción que no quisiéramos o que a futuro nos va a generar incomodidad, o en la convivencia diaria que tengamos con nuestro entorno que puede influir en ese bienestar que estamos tratando de conseguir o la felicidad en sí. Correctamente, sí. De hecho, la felicidad también se aprende del entorno, se aprende de los amigos que tengamos, de las escuelas, de la familia, etcétera. Y esto me ayuda a ser lo que soy hoy en día y me ayuda a tener más o menos una actitud positiva ante la vida. Esto claramente, la actitud positiva depende de cada persona y la percepción que tenga la persona ante la vida también depende de cada persona, ¿no? Parte de nuestro entorno influye bastante en la felicidad que nosotros tengamos. Bueno, esta es la segunda pregunta que vendría a ser: ¿qué pasa cuando la felicidad depende de otra persona? Bueno, anteriormente mencioné que se aprende del entorno, de los amigos, etcétera. Sin embargo, no depende de esas personas. Si una persona llega diciéndome que es feliz porque su pareja está feliz, o es feliz porque su pareja algo, o su familia tal, o lo que sea, o algo que dependa de otra persona, me está hablando 100% de una dependencia emocional bastante fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Una dependencia emocional es una vinculación afectiva permanente que termina siendo un poco excesiva con la otra persona. Y esto, por supuesto, que se relaciona con una baja autoestima que de alguna forma encubre ciertas carencias afectivas que ha tenido esta persona durante toda su vida. Por lo tanto, la dependencia emocional no es nada saludable y que la felicidad dependa de alguien más me está hablando de esta dependencia, y si esto es muy constante, yo le aconsejaría a la persona a trabajarlo en terapia, porque realmente si esta persona ya no llega a estar o ya no es parte de la vida, me está diciendo entonces que la persona no sabe estar sola, y esto pues le puede afectar emocionalmente muchísimo. Una consulta en sí con respecto a este tema que acabas de tocar sobre la dependencia emocional es que también se puede ver influenciado por la familia, porque claro, muchos relacionan dependencia emocional con tu pareja de manera directa, pero también se puede dar en casos familiares. Sí, se puede dar en casos familiares, con los amigos, con el trabajo, con quien sea. Una dependencia emocional no solamente se da a nivel amorosa, sino también en otros vínculos de nuestra vida. Entonces sí hay que tener como un poquito de cuidado sobre nuestra forma de saber cómo digerimos las emociones y en qué
qué momento las utilizamos y cómo hacemos frente a ellas, porque sí es un tema bastante delicado ser dependiente emocional de alguien más. Nos terminamos dañando muchísimo y bueno, tiene muchas otras consecuencias. Es bastante importante que, como mencionas, la felicidad no dependa de nadie más que de nosotros, porque en sí es poder buscar nuestro bienestar y pensar más en nuestro amor propio. Va muchísimo de la mano del amor propio, correctamente, porque esto de estar viendo la vida de una forma un poco más positiva nos ayuda de alguna u otra forma a hacer cosas también por nosotros. Dependiendo de esta actitud que nosotros tengamos, estamos también inspirados como a hacer otras cosas y ver más por nosotros que por los demás. Me parece muy interesante cómo todo se vincula de cierta manera a la autoestima, al amor propio que tengamos, cómo puede llegar a un extremo de generar dependencia. Y bueno, continúo con la tercera pregunta, que es ¿por qué vinculamos la felicidad con lo material? Sí, esto es tan común, de verdad que creo que casi todo el mundo relaciona la felicidad con lo material, pero en realidad el tener dinero, el tener un trabajo, el tener un coche o lo que sea material, la verdad es que no nos garantiza la felicidad. Creo que eso lo hemos podido comprobar todos en algún momento de nuestra vida y por supuesto que si nuestras necesidades básicas no están satisfechas, es difícil alcanzar este estado de bienestar tan anhelado. Entonces, lo que yo opino es que la felicidad va muchísimo más allá y personalmente creo que tiene que ver con dos factores en específico. El primero es, como ya lo he mencionado durante el podcast, es nuestra actitud ante la vida, que ante el mundo, ante los problemas que se nos presenten. No es igual la experiencia de una persona que asume la vida desde un rol de víctima o desde un rol perdedor a una persona con una actitud mucho más positiva que de alguna forma ve los problemas como oportunidades para aprender y para crecer. Y el otro factor importante que yo considero es tener un proyecto de vida. Esto es tan importante porque es algo que nos hace sentir de alguna forma útiles y no solo contribuye a eso, sino que también aumenta nuestro sentido de satisfacción personal. Entonces sí vamos a ir trabajando como todos los días por esa meta, por ese propósito y esto hace que de alguna forma las oportunidades aparezcan y nuestra actitud ante la vida sea mucho más positiva. Entonces como que van un poquito de la mano. Y bueno, para finalizar con esta pregunta, la felicidad pues se construye todos los días de nuestra vida y la verdad depende muchísimo de nosotros y no de la suerte, del destino o de alguien más o de algo material. Tienes toda la razón en verdad, porque existen tantas personas que tienen todo el dinero del mundo y son tan infelices, como se ha visto famosos que llegan al estado de suicidarse y todos se preguntan por qué, ¿no? O sea, si tienen tanto dinero pueden hacer con el dinero lo que quieren, pero no se complementan o no se llenan por quizás no han trabajado en su autoestima. Correctamente, ahí es cuando uno dice tienen demasiado pero al mismo tiempo no tienen nada, y con nada me refiero no tienen este propósito de vida o esta felicidad de la que estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces pues estas personas famosas con todo el dinero del mundo, con todos los lujos del mundo, no tienen esta parte emocional tan desarrollada o no saben cómo trabajar bien en sus emociones, que al final la felicidad es un proceso que les cuesta mucho trabajo lograrla. Bueno, es muy complejo, este tema de la felicidad es sumamente complejo porque no todo el mundo sabe cómo ser feliz o si es feliz o no, porque si tú le preguntas hoy en día a una persona, ¿eres feliz? Probablemente te va a decir que sí, pero en su interior no sabe si sí o si no, ¿sí? Entonces, ¿qué mide la felicidad en realidad? Insisto, esto depende de cada persona. La felicidad material es algo momentáneo en sí, que no debemos depender de ello, pero nuestro proyecto de vida debería ser más propio, o sea, porque muchas personas nos forzamos en sí a cumplir ciertos estándares o nos forzamos a tener ciertas metas como que ya dentro de 5 años tengo que tener un carro o dentro de 10 una casa y una familia y generamos un proyecto de vida vinculando o viendo cómo son de los demás y creo que eso también nos genera ser infelices de cierta manera. Sí, claro, porque aparte de eso también ese tipo de propósito material, porque al final es material de en 5 años voy a tener un carro, en tantos años voy a tener una casa propia, al final sí estás trabajando en un propósito, eso no está mal. El tema es que estos propósitos yo considero que deberían ser un poco más a corto plazo, ¿sí? Porque si no estamos constantemente viviendo en el futuro y eso nos aleja un poco de los placeres de la vida que tenemos al día a día, porque siempre estamos en el futuro, en 5 años, en 10 años, o sea, tampoco así. Estos propósitos del que yo he estado hablando durante el podcast son propósitos que son a corto y a mediano plazo, para también poder disfrutar el proceso y para alcanzar esas metas. Creo que la idea no es no saturarnos tanto, porque el hecho de saturarnos también genera estrés o ansiedad o nos trae ciertos sentimientos que no podemos manejar y hasta nos puede dar una baja autoestima y existen, bueno, aquí no en Perú, pero en China, que es algo normalizado en sí, que haya demasiada presión sobre los jóvenes y se llegan a suicidar, entonces es un problema muy grave en sí, el hecho de no poder controlar nuestras emociones. Sí, se vuelve bastante grave y esto del control de las emociones se va aprendiendo todos
todos los días, porque en realidad no es controlar las emociones, sino aprender a conocerlas, aprender qué hace el miedo en ti, qué hace el enojo en ti, cómo reaccionamos ante estas emociones. Es aprender un poco a conocerlas y que cuando las sentimos, saber de qué manera poder liberarlas y poder drenarlas. Creo que ahí está la clave. Continuando con este tema, en sí va a tener bastante relación la siguiente pregunta, que es ¿qué tanto influyen nuestros pensamientos en nuestras emociones? Creo que el pensamiento influye muchísimo, porque bueno, el pensamiento de alguna forma nos da la información sobre cómo nosotros interpretamos, cómo reaccionamos ante el mundo y qué hacemos frente a una situación determinada. Hay muchos estudios que mencionan que, por ejemplo, el pensamiento y la emoción son considerados como que si estuvieses en una carretera de doble sentido. Es decir, en ocasiones las emociones provocan los pensamientos y en otras ocasiones los pensamientos provocan las emociones. Entonces, creo que yo estoy sumamente de acuerdo con estas teorías de que es de ambos sentidos. Y para colocarte un ejemplo, como por ejemplo cuando nosotros nos acordamos de alguna situación en la que, no sé, perdimos a un ser querido o terminamos una relación amorosa, enseguida ahí surge un pensamiento de tristeza tal vez. O otro ejemplo, si estamos a punto de presentar un examen y estoy pensando, creo que no lo logré, creo que no estoy tan preparado para hacer el examen, creo que no soy capaz de aprobarlo. Entonces allí probablemente la emoción que surja sea una emoción de miedo. O poniéndote otro ejemplo, si estoy en la misma situación pero empiezo a pensar, voy a pasar el examen, estudié lo suficientemente bien y creo que estoy muy preparada. ¿Qué va a pasar? Esta sensación que va a venir va a ser de alegría o de emoción. Entonces la verdad es que sí tiene todo que ver. Los pensamientos sí influyen muchísimo en nuestras emociones. Se puede ver, como dices, en muchas situaciones que tenemos en nuestra vida, en verdad, todo este tipo de pensamientos también puede ser en ciertas situaciones que no quisiéramos, porque a veces la mente te juega y hay que decir, estás pasando por un proceso de ruptura y ya tú te sientes bien o ya está, ha pasado un buen tiempo, pero te viene ese pensamiento y empiezan a darte emociones de tristeza total, y muchas veces ese tipo de pensamientos nos generan a que volvamos con ese tipo de personas que de cierta manera nos han hecho daño, porque solemos recordar las cosas buenas nomás. Correctamente. O sea, estos pensamientos te hacen como hacer un tipo de regresión en el tiempo, porque tal cual yo creo que el sentimiento que está ahí cuando te recuerdas de algo, por ejemplo, de un duelo, puede ser igual de fuerte que como cuando fue el duelo en verdad. Entonces, sí tiene muchísimo peso la forma en la que pensamos las cosas y en la forma en la que las percibimos, porque sí las emociones se pueden llegar a sentir de la misma magnitud. Así es la situación. Una consulta con respecto a este tema, ¿cómo podemos hacer para que nuestro cerebro ya no nos juegue este tipo de situación? Porque muchas veces, como tú comentas, pasamos situaciones de tristeza, pero no sabemos cómo superarlo o afrontarlo y llegamos al punto de una depresión, se podría dar, porque los pensamientos son muy constantes. Bueno, por ejemplo, si lo relaciono con un vínculo amoroso que terminó la relación y cuando te acuerdas de eso, la verdad sientes mucho dolor o mucha tristeza al respecto. Creo que aquí lo importante es que se tiene que cerrar ese capítulo de tu vida, ya sea que tengas una última conversación con esa persona y le digas, oye, gracias por todo, fue muy lindo y todo, pero bueno, como ya sabemos, ya terminamos. Y si no está la oportunidad de hablar directamente con esa persona, una técnica que yo recomiendo muchísimo es escribir en ese momento lo que sientes, como lo que estás pensando, y de alguna forma esto te va a ayudar como a desahogarte y vas a aprender la forma en la que este pensamiento de alguna manera te está afectando. Entonces, cuando se te pasa esta crisis y lees esto que escribiste, te das cuenta todo lo que sentiste durante ese momento, y entonces te va a ayudar como a que la próxima vez que pase esto sea menor, sea con menos intensidad tal vez. Entonces sí creo que escribir ayuda muchísimo, y sobre todo la parte de la escritura sirve mucho cuando es, por ejemplo, una situación de duelo que ya no tienes la oportunidad de hablar con esa persona. Muchas gracias, en verdad, ese consejo creo que no solo me va a servir a mí, sino a todos los oyentes, porque no solo puede ser un duelo como pareja, sino como un ser querido que también puede que haya fallecido. Tenemos tantas emociones y nos vienen tantos pensamientos que a veces no sabemos cómo controlarlo, y bueno, nos sentimos frustrados de cierta manera, y pues el poder escribir lo que sientes, el poder soltar todo lo que sientes dentro, te va a ayudar bastante. Muchísimo, porque también a mucha gente pues no le gusta expresar lo que siente, porque también la gente relaciona que el expresar los sentimientos es sinónimo de debilidad o de vulnerabilidad, cuando en realidad no es cierto. El expresar lo que uno siente
simplemente es sinónimo de inteligencia emocional, ¿sí? Y de saber que el decirlo no te va a hacer ni más ni menos persona, simplemente te va a ayudar a entenderte mejor a ti. Más que el otro te entienda mejor, te va a ayudar a ti a entenderte mejor. Entonces, consejos sí, 100% expresar las emociones, ya sea hablándolo, escribiéndolo o no sé, hay mil formas de hacerlo en realidad. Muchísimas gracias. Ahora viene la última pregunta, que sí es, y para culminar, un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. En el pasado me hubiese encantado que me hubieran dicho, y aplicarlo desde el primer día que me lo hubieran dicho, es que no me debe de importar la opinión de las demás personas. Creo que es un consejo que hubiese apreciado muchísimo, porque muchas veces, creo que no solo a mí me pasa, sino a mucha gente le pasa que dejamos de hacer cosas por miedo al que dirán, o no terminamos de hacer algún proyecto porque a lo mejor la gente no va a reaccionar bien con ello o algo así. Entonces estas ideas ajenas nos impiden llegar a muchos sueños propios. Entonces sí, ese es el consejo que me hubiera encantado que me lo dijeran, y hoy en día pues yo se los digo a ustedes: no se dejen impactar por la opinión de las demás personas, porque en realidad eso no importa, no, ni nos da más ni nada. Entonces ese sería el consejo. En verdad, la opinión de los demás a veces sí afecta bastante y te daña la autoestima, no solo emocionalmente, sino que te hace dudar de las virtudes que tú tengas como persona, o te hace físicamente, quizás también te genera algunos daños donde empiezas a cuestionarte si estás bien en cualquier sentido, y como dices, ¿no? Al final nos perjudican nuestros propios sueños, porque quizás aquella carrera no la estudias porque no te da plata, entonces vas a morirte de hambre, entonces ya lo dejamos de un lado. Y eso también puede estar relacionado a familiares que comentan este tipo de cosas, o amigos. Sí, 100%. Y como tú dices, mientras más personas te digan lo malo de lo que estás haciendo, más te vas a creer esta idea. Y bueno, esto es un tema que yo trabajo bastante en terapia, que son personas que llegan a mi consultorio y me dicen: es que yo no soy lo suficientemente buena para, no sé, para cualquier cosa. Y resulta ser que esta idea no es propia de esa persona, sino que la he escuchado tanto durante toda su vida, que toda su familia o amigos o lo que sea le han dicho siempre: es que tú no eres lo suficientemente buena, que esa persona se lo termina creyendo. Y ese es un tema que tengo tan común en consultas que no tienes idea. Cómo la sociedad en verdad nos daña por ciertos estándares que hay, o las críticas que recibimos que no sabemos sobrellevarlos, y pues nos terminan dañando en todo sentido. De igual manera, en verdad agradezco este consejo porque me lo voy a tomar al pie de la letra. Me ha encantado el hecho de ya dejar de lado todas las opiniones y de concentrarme más en mi propio bienestar, como comentas, buscar mi felicidad en sí. En búsqueda de tu felicidad, correctamente. Sí, ese consejo a mí me encanta, y la idea es como irlo regando poquito a poco a todo el mundo para que algún día sí nos deje de importar eso, porque hay opiniones de opiniones muy destructivas, opiniones constructivas y opiniones que pues te dan igual. Entonces hay que aprender a escuchar bien cuáles son las opiniones que en verdad nos sirven y que nos hacen crecer como personas. Y también de qué manera lo dicen, porque existen personas que no suelen ser las mejores expresándose, pero tienen la intención de apoyarte, ¿no? Y hay otros que te sueltan el comentario con el afán de ofender. Entonces, aprender a diferenciarlos y ver también la manera en cómo se expresan. Sí, y lo típico, ¿no? El comentario que dicen: te voy a decir algo, pero sin ofender. Cuando ya te dicen eso es porque va directamente a la yugular y te van a ofender muy fuerte. Entonces sí, saber cómo decir las cosas, tener una empatía con la otra persona es tan importante, porque tú no sabes las guerras o las luchas que está teniendo esa persona en ese momento como para que alguien llegue y le diga algo, un comentario que a lo mejor no se lo va a tomar bien. Entonces sí, tener mucho cuidado con nuestras palabras, que nuestras palabras sean impecables cuando queremos comentar algo sobre la vida de esa persona. Muchas gracias, en verdad, Ariana, me ha quedado muy contenta con toda la entrevista, me ha encantado. Me parece muy lindo lo que has dicho sobre buscar nuestra felicidad en sí, sobre que ya no nos importe las opiniones de los demás y trabajar más por nuestros sueños. Te agradezco bastante la entrevista. No, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Me encantó hablar del tema. Digamos, es un tema muy difícil, la felicidad, porque sí se ha estudiado y casi nadie tiene como el significado real. Cada quien le da un significado. Pero sí, me encantó ser parte del podcast y la verdad, muchas gracias. Este fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.